Eskerrik asko. Bueno, yo creo que el señor Damborenea ha explicado perfectamente lo que piensa su partido respecto a la política de empleo. Y por eso, efectivamente, pues nosotros, en lo que yo he venido a decir, pues, bueno, en realidad, pues me alegro de que no coincidamos, porque ya sabíamos que, especialmente en una materia como esta, pues estamos muy distantes. Yo creo que no he utilizado mantras, he utilizado o expresado cuáles son mis ideas que usted no comparte, como usted también utiliza algunas expresiones que se podrían afirmar como mantras, pero que yo no lo voy a hacer porque entiendo que parten de su propia ideología y de su propio pensamiento. A nosotros no nos parece correcta esa comparación que hace usted entre España y Euskadi en este tema, porque nos da la sensación que parece que a ver dónde estamos más jorobados los trabajadores y las trabajadoras. Yo le aseguro que estamos absolutamente jorobados en Málaga o en Sestao, en Irún o en Donosti. Usted dice que el empleo público se paga con lo privado. Yo le digo que no solo y que no necesariamente. Que no necesariamente. No puede haber un sector público que no solo genere gastos. ¿No puede haberlo? Nosotros pensamos que sí. Y por lo tanto sea autosuficiente. Nosotros pensamos que sí, porque yo he hablado de sectores públicos que generen también otros servicios, no solo los esenciales. Por lo tanto, no estamos de acuerdo tampoco con esa afirmación. Y, desde luego, si tanto les preocupa la financiación de lo público a través del sector privado, no entendemos sus políticas fiscales, que normalmente vienen a facilitar que las empresas, y en especial las más grandes, pues puedan pagar menos impuestos de los que deberían. Desde luego que no compartimos que la propuesta de reparto del empleo, que efectivamente es muy vieja y, bueno, nuestro grupo, nuestra coalición la defiende desde que existimos, y en mi caso concreto, en Izquierda Unida, lo defendemos efectivamente desde hace muchísimos años, no es ninguna ocurrencia. O sea, es que aquí en Euskadi, y yo lo dije también el primer día que intervine aquí en la investidura del Lehendakari, en Euskadi hay muchísimas y muchísimos trabajadores que nos vemos obligados a trabajar más de 50 horas a la semana. Entonces, repartir esas horas de trabajo en más empleos no es ninguna ocurrencia, es una propuesta concreta que se podría llevar a la práctica. Y yo creo que es una propuesta, además, muy realista y muy necesaria. No es ninguna ocurrencia izquierdista, para nada. Los agentes sociales, bueno, nosotros, pues sí, también somos partidarios de que participen los empresarios, desde luego, aunque yo pues siempre haré más hincapié en que participen los sindicatos por una razón. Nosotros lo vemos desde la óptica de los trabajadores, y entendemos que los sindicatos pues son los principales interesados, porque están compuestos por los y las trabajadores, y son los principales interesados en que haya puestos de trabajo y en que haya puestos de trabajo en condiciones. Y ahí es la parte que me parece importante del debate, y es la parte que me gustaría que los grupos que apoyan al Gobierno se diferenciasen de ustedes. Yo vuelvo a insistir, las políticas de empleo a futuro no van a ser suficientes con que reduzcan las tasas de desempleo. Y por eso hacía referencia al señor Rosell. No sé quién era su candidato dentro de la patronal o si lo tenía, pero yo le considero mucho más cercano al señor Rosell, a usted y a sus ideas, que a las mías. Y el modelo que se nos plantea para salir de la crisis, no solo en Euskadi y no solo en el Estado español, sino sobre todo en todo el sur de Europa, el modelo que se nos plantea es ir a un nuevo mercado de trabajo donde las condiciones de las y los trabajadores sean muchísimo más precarias que anteriores a la crisis. Y se recuperarán las tasas de empleo, pero si seguimos por ese camino no se recuperarán las tasas de condiciones de trabajo que ya de por sí eran malas antes de la crisis. Y eso es lo que me parece que está también en el fondo de este debate, y es en lo que me gustaría que los partidos que apoyan al Gobierno, y en especial
al Partido Socialista y Obrero, pues me gustaría que les distinguiese de ustedes. Sí que coincido con usted en una cosa que ha dicho. Si el Gobierno sigue haciendo lo mismo, iremos a peor. Eso sí, en eso sí coincido con usted. Eskerrik asko.